Un ratico. Muy buenas noches, equipo de Dunamis. Bueno, Iglesia Internacional Dunamis, bienvenidos. Esta noche tenemos una palabra especial, una palabra poderosa, una palabra que va a hablar a nuestros corazones. Amén. Bueno, esta noche doy la bienvenida a todas las personas que están allí conectadas y les saludamos porque nosotros les amamos. Quiero decirte en esta noche, si nos estás viendo de manera virtual, que Cristo te ama, que el Señor tiene un propósito sobre tu vida, que nunca es tarde para acercarse a Dios, que nunca es tarde para decirle a Dios, sí, sí, yo creo. Mira que Jesús siempre, nuestro Señor siempre se enfocaba mucho cuando hacía un milagro y les decía, hija, porque así como pasó con Jesús, con nuestro Señor, iba a una casa a sanar a la hija de Jairo, que estaba muy enferma, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que él iba para allá, pero cuando iba para allá hubo una mujer que tenía una enfermedad de hace 12 años, tenía un flujo de sangre, era una mujer que era anémica, tenía una anemia crónica y dice en la Biblia que duró 12 años gastando en médicos y nunca había obtenido resultados satisfactorios, no había visto sanidad en su cuerpo porque había ido el hombre, lógicamente, a buscar un médico. Y hay muchas personas que hoy en día buscan de pronto un intermediario para arreglar una solución familiar con su esposa, su esposo, un divorcio, etcétera. Pero yo creo que la solución se llama Jesucristo. La solución es Jesús. Y si esta noche tú estás allí pensando en muchas situaciones de tu vida, yo te digo, hay una esperanza, hay esperanza. Hay personas que se suicidan, hay personas que buscan muchas veces una solución inmediata, pero la solución no es esa. La solución se llama Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta mujer dice en la palabra de Dios que pensó para sí misma, si tocare tan solamente su manto, ¿qué? Seré sanada. Y efectivamente, Jesús iba pasando por ese lugar y eran muchas personas las que lo apretujaban, lo apretaban. Y en ese momento ya cuando toca su manto, porque se fue por detrás del Señor, del Maestro, eso está en Lucas, el capítulo 8, más o menos el versículo 43. Ustedes se dan cuenta cómo el Señor iba caminando, estaba apretujado, y entonces esta mujer piensa para sí mismo, si tan solamente tocar su manto, o sea, se empezó a formar su fe desde su mente, desde su corazón, fue una fe que la llevó a ella a una acción. Y esta fe, dice la palabra de Dios, que ella tocando su manto, ella sintió que esa sangre cesó, o sea, que su cuerpo había sido sanado. Y en ese momento el Señor se detuvo y dijo, alguien me ha tocado, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, pero si todos te están apretando, todo el mundo está cogiendo tu manto, te están apretando, te están empujando, te están diciendo, sáname, etcétera. Y tú dices, ¿quién te ha tocado? Y él dijo, es que yo sentí que salió poder sanador de mí. Entonces aquí podemos entender, tú que me estás escuchando en las redes sociales y en YouTube, de que si tú activas tu fe, el poder de Dios puede tocar tu vida. Amén. Con fe podemos activar el poder de Dios. Así que atrévete a tocar el manto de Jesús. Ven a la presencia de Dios. Cuando vienes a la presencia de Dios, el Señor transforma tu vida, renueva tu mente, tu entendimiento, te libera y hace el milagro que tú estabas esperando por hace años. Esta mujer estaba esperando un milagro hace 12 años, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Dice en la palabra de Dios que ella asustada dijo, ya me pillaron, yo fui la que te tocó, Señor, porque en los tiempos de Jesús, las leyes de los judíos eran muy fuertes. Una mujer que tenía flujo de sangre no se podía acercar a un maestro, ¿sí? Entonces, aquí es donde uno se da cuenta que esta mujer viene con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón quebrantado. Muchas veces hay personas que se acercan a Dios, pero con un corazón que no es el correcto, ¿sí? Con otra clase de intenciones. Pero cuando hay una mujer que viene al Señor con esa intención, debe saber que Él es el hacedor de milagros. El milagro se realiza en tu vida. ¿Amén? Entonces, esta mujer dijo, Señor, yo fui la que te tocó. Y en ese momento el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado.
La prioridad del Señor Jesucristo es salvar el alma de las personas. Que las personas vayan al cielo, que las personas tengan un encuentro con Él, porque también es importante el cuerpo. Pero esta mujer le respondió, hija, ve tranquila, porque ¿qué? Tu fe te ha salvado. Entonces, la salvación es una palabra muy importante, más que una palabra, es significado eterno. Y es saber que el Señor, todo lo que viene del enemigo, Jesús lo transformó para bien. La cruz era un símbolo de muerte. La cruz era un símbolo de ¿qué? De maldición. Y nuestro Señor Jesucristo lo transformó en redención, en amor, en milagro. Porque Él murió en la cruz para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Amén? Bueno, mis hermanos, hoy vamos a la palabra, vamos a la palabra, vamos a una palabra que, bueno, el título de la charla hoy se llama Nadie sabe el día ni la hora. ¿Cómo se llama el título? Muy bien. No se escuchó. El título de la charla de hoy se llama Nadie sabe el día ni la hora. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a Marcos, capítulo 13, del versículo 32 al 37. Marcos 13, 32, 37. El que lo tenga, diga amén. Marcos 13. Bueno, yo los voy a presentar aquí en pantalla para que podamos especificar un poquito sobre la palabra y aterrizar en lo que Dios quiere hablarnos. Es una palabra muy hermosa, desde el versículo 32 al 37. ¿Alguien desea leerlo en pantalla? Aquí se las pongo. Marcos. Aquí lo tenemos. Del 37. Del 32 al 37. Así es. Capítulo 13 de Marcos. Muy bien. ¿Alguien lo quiere leer? Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, llorad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El tiempo es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra poderosa, es una palabra, está en Marcos 13 y Marcos 13 habla sobre cuando Jesús predice la destrucción del templo, predice la señal de los tiempos finales, ¿cierto? La gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, y esta es, nadie sabe el día ni la hora. Entonces aquí venimos a esta parte bien interesante, donde dice, pero aquel día, en el versículo 32, dice, pero de aquel día y de la hora, ¿qué? Pero aquel día y de la hora nadie sabe. Cuando Nadie la palabra dice nadie, es porque nadie sabe. Muchas personas han especulado con respecto a que tienen una revelación, a que esas personas son la salvación, etcétera. Porque en la palabra dice, en los postreros tiempos van a venir falsos profetas, personas que van a venir a tratar de traerse las personas para tal denominación de iglesia. Yo por ahí vi una iglesia supuestamente que dice que la persona que tiene la salvación es la que tiene el 666 y es esa secta de cayendo en desgracia, perdón, creyendo en desgracia, no, creyendo en gracia, creo que se llama. Pero siento que hay muchas personas que están especulando en los tiempos y eso hace que se formen muchas sectas. Y por eso es que hay muchas personas que dicen que son el Jesús, que allí está Jesús, que allá apareció, etcétera. Pero aquí dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. O sea, el Señor en este momento no ha llegado a la tierra, no está, o sea, en ese momento está el Espíritu Santo, que fue que
Él lo dejó en Hechos, cuando Él ascendió, dice en la palabra de Dios que les voy a dejar la promesa, un consolador que esté con vosotros. O sea, que es el mismo Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo donde dice que Dios es omnipresente. Está en todo lugar, es omnipotente, es todopoderoso y es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. O sea que el Señor en este momento está en esta reunión, porque Él conoce nuestros corazones, porque donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está su poder y está su presencia. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí dice, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, ¿sí? Nuestro Señor Ni el Jesucristo, Hijo, sí, sino el que Padre. el Padre. El Mirad, Padre. ¿qué? Y velad y orad. Hay 3 cosas. ¿Ustedes qué entienden por estos 3 verbos? Mirad, velad y orad. Mirar, estar velando todo el tiempo y orando. Sí. Mirad es estar atentos, ¿sí? Mirad es como cuando uno dice, mira la nube y está gris y uno dice, oiga, va a llover. Entonces, cuando uno dice aquí en este verbo que estemos atentos, mirad es estar atento a los tiempos. Y velad, ¿qué es velar? Vigilar. Vigilar. Es vigilar. Vigilar como el vigía en épocas de guerra. Amén, así es. Y estamos en tiempos difíciles. Estamos prácticamente en los tiempos finales, donde los tiempos finales se han llegado, porque cuando sabemos que va a llover es porque sabemos que viene hay una nube gris, una nube negra y uno dice, va a llover. Pero aquí el Señor nos está diciendo, velen y qué, y oren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué? Durmiendo. Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. O sea, el Señor nos está mandando aquí, ¿qué? Una alerta. Y nos está diciendo que no podemos estar dormidos. Y es que el pecado tiende a colarse por cualquier parte, Fernandito. Entonces, por las grietas se mete el pecado. Entonces, por eso tenemos que estar velando todo el tiempo en cuidarnos del pecado, en cuidarnos de la mentira, en cuidarnos de las personas que son mala influencia y que nos pueden cambiar el corazón y que nos pueden poner a dormir frente a la palabra de Dios. Sí, y fíjate que lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que cuando se habla aquí durmiendo es distraídos en el mundo, ¿sí? Entonces, dormir es cuando uno está en conexión pues con el mundo. Realmente estamos en el mundo, pero pues no podemos salirnos del mundo, ¿sí? Somos luz en medio de la oscuridad, lo que dice Alexito, pero aquí es dormir, es estar distraído en otras cosas y no en Dios. Por eso en Hebreos dice, despojados de todo peso y de todo pecado, ¿cierto? Para correr con paciencia, ¿qué? La carrera, está hablando de la vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, prácticamente nos complementa el versículo 33 que dice, mirad, velad y orad. O sea, puesto los ojos en Jesús, estemos ¿qué? Atentos. El Señor quiere que nosotros como iglesia, como hijos suyos, estemos ¿qué? Atentos. Pero bueno, hoy vamos a desglosar este tema y este tema es bien interesante. El versículo 32 nos dice que hay un día en especial, pero nadie sabe quién es. Nadie sabe qué día es, ¿verdad? Y lo vemos en Hechos 1:7. No sé si por ahí tenga alguien Hechos 1:7 que me colabore a leer para pues no quitar esta palabra y concentrarnos en esta que es la fuente del mensaje. Hechos 1:7. Amén. Léelo, hermoso. Bueno, repito. Y les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es el Padre, puso en su sola potestad. Amén. Bueno, gracias, mamita. Esta parte de tiempos, esta palabra de tiempos viene del griego choros, ¿sí? Y Choros. choros comparte cronología. ¿Qué es? Cronología. Cronología. ¿Sí? Todavía. Crónico habla de crónicas, ¿sí? O sea, los tiempos son equivalentes a las crónicas, ¿sí? Y dice que es la duración de tiempo, lo cual podría ser un punto, lapso o un espacio, ¿sí? Aquí está hablando de que estas cosas van a suceder en el cronos de Dios, ¿sí? La otra vez ahí, Ferchito, estábamos hablando sobre ese tiempo, el tiempo kairos y el tiempo cronos, ¿cierto, Fer? Ver. Sí, así es. El tiempo cronos es el realizable que se está haciendo en el momento. El kairos es el tiempo de Dios, donde usted ha sembrado y en el tiempo propicio de Dios, Él envía la cosecha. Todo lo que uno haga para Dios, Él lo tiene en cuenta en cualquier momento. Él va a retribuir. Lo que usted haga hoy, sembrando la palabra, como atalaya, como velando siempre, el Señor está viendo. Por eso dice que lo que haga uno en secreto, Él lo premiará en público algún día, en el tiempo kairos del Señor. Ferchito, y mira que sin querer queriendo el Señor nos me dio esta palabra y llegamos a este punto que habíamos hablado la semana pasada. Me pareció tan hermoso que esa enseñanza que Dios te dio y que me explicabas un poco sobre este tema, veo cómo el Señor está complementando y confirmando esta palabra a través de Marcos. También Cronos dice que es una duración de tiempo, lo cual podría ser un punto, un lapso, un espacio, un periodo, ¿cierto? Un trecho o una cantidad. Es una medida y es una duración o longitud, ¿sí? Entonces, eso es Cronos, que es crónica, es el tiempo actual, lo que está sucediendo, y vemos que en este tiempo de Cronos estamos viendo guerras, estamos viendo todo lo que pasa en Colombia, en otras ciudades, en otros países, lo que está sucediendo con todo. Muchos choros. Muchos choros, sí, así Y, es. y en el 34 dice el Señor, y al portero mandó que velase. No sé si sería directamente solamente al portero de la iglesia o a todos los que están en el versículo 34. Es allá, para allá vamos y tiene razón. Aquí está hablando a cada uno de nosotros. Y dice acá que el kairos, Ferchito, ¿tú sabes qué significa kairos? Sazones. Sazones. Sazones, muy bien. Tiene clase de tiempo, ¿sí? Choros dice qué día es, ¿cierto? Pero kairos, aquí dice kairos, los acontecimientos especiales que ocurren en el marco de tiempo de los cronos. O sea, cuando el Señor va a retribuir. O sea, todo lo que está sucediendo se está cumpliendo y va a ser en el tiempo de Dios, en las sazones de Dios. Amén. Bueno, vamos al versículo 13 y me gustaría que algunas de las personas me colaboraran con algunas palabras. Alexito, ¿tú me puedes colaborar con Efesios 6, 18? Mamita, Colosenses 4, 2. Colosenses 4:2. Bueno. Y bueno, ¿qué más está por ahí? Mami ya tiene Alexito y Mami y Ferchito, primera de Tesalonicenses 5, 6. Colosenses. ¿Listo? Entonces, aquí en el versículo 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuál me tocó, Fernandito? Primera de Tesalonicenses 5:6. ¿Tú tienes Efesios 6, 18? Colosenses, ¿qué? Colosenses 4:2. 4:2, mi mami. Y Sí, señor. Ferchito, primera de Tesalonicenses 5, 6. Empecemos con Efesios 6, 18. ¿Qué dice Efesios 6, 18? ¿Cuál es? Colosenses 4:2. Efesios 6. Busquémoslo acá. Efesios. Ya lo tengo, Fernandito. Lo puede leer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Bien, gloria a Dios. Fíjense que aquí se repite la palabra velad, ¿cierto? En Efesios nos está confirmando el versículo de Marcos 13:33. Dice, mirad, velad y orad. Y Efesios nos confirma, nos la puedes volver a leer, dice, orando en todo, ¿qué? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de que nosotros tenemos que estar, ¿qué? Velando y orando. Aquí dice que toda oración, ¿cierto? Dice literalmente cualquier orden de oración, ¿sí? O sea, el método específico con que se libra la batalla espiritual. O sea, Dios nos está hablando de que esta clase de oración, de esta velar, está diciendo que es una batalla espiritual. Está hablando de una oración más intensa, de guerra espiritual, ¿sí? La oración debe incluir una súplica en el espíritu, una frase que nos la habla prácticamente Romanos 8, 26 y 27, donde se recomienda prácticamente, ¿cierto? La oración que se apoya en el espíritu, ¿sí? Y aquí dice en 1 Corintios 14, 14 al 15, que Pablo muestra claramente que tal oración puede expresarse en una lengua no conocida por quien la pronuncia. O sea que podemos tener una oración en el espíritu, o sea que nuestra oración sea una guerra espiritual, pero también esta oración de la cual Dios nos está llevando es una oración en lenguas, o sea, podemos orar también en lenguas, podemos conectarnos. Pablo decía que era el que mejor oraba en lenguas porque estaba, dice la palabra que el que ora en lenguas, ¿qué? Se edifica a sí mismo, o sea, se conecta directo con el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a Colosenses 4:2. Bueno, 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén, gloria a Dios. Y también aquí prácticamente Colosenses nos está incluyendo una acción de qué. ¿Nos está hablando de qué? De acción de gracias. Gracias. ¿Sí? Colosenses 4:2 nos dice, primero, que perseveremos. Aquí, desde Marcos nos está hablando de una clase de oración, nos está mirad, velad y orad, y aquí nos está diciendo en Efesios, orando en todo tiempo, ¿cierto? Y con toda oración y súplica en el Espíritu, nos está hablando de que debemos orar en, que sea una oración de, como una batalla espiritual, una guerra espiritual, una conexión en el Espíritu Santo, que es oración en lenguas. Así debe ser esa oración de los últimos tiempos, buscando a Dios. Y aquí nos está hablando de orando también. Aquí dice perseverar, el perseverar, ¿sí? Dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, aquí Pablo prácticamente señala 3 ingredientes que deben caracterizar la relación y las responsabilidades de los colosenses, porque este era un libro, o una carta enviada a los colosenses. Dice responsabilidades de los colosenses con el mundo no cristiano. Y dice, la oración perseverante es importante, ¿sí? Es un estilo de vida, la oración perseverante, un estilo de vida discreto y de servicio diligente, y un lenguaje edificante y lleno de gracia. O sea, Dios nos está llevando a que tengamos una oración, ¿cierto? Con estos ingredientes, ¿cierto? Y adicionalmente a eso, vamos a 1 Tesalonicenses 5:6. 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, amén. Nos está hablando de qué? De velar. Nos está hablando también, dice acá, de que no debemos dormir. O sea, que no es tiempo de estar en otras, porque dormir muchas veces, cuando uno está dormido espiritualmente, estás concentrado en las cosas del mundo. Muchas veces no necesariamente en el pecado de pronto, pero de pronto en el trabajo. Muchas veces uno a veces quiere enfocarse solo en el Dios trabajo, en el Dios amigos. Muchas veces uno
está distraído en otras cosas y nos está diciendo aquí que estemos, ¿qué? Despiertos, alertas, ¿sí? Y dice, pues los que duermen de noche duermen, el versículo 7. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Cristo. Amén. Entonces, el Señor quiere que estemos despiertos, ¿sí? Primera Tesalonicenses 5:6, que no durmamos. El Señor aquí prácticamente nos está hablando de que la salvación es importante y debemos cuidarla. También está hablando en el versículo 34, que ya es el centro del mensaje de Marcos. Pero antes de eso, voy a pedirle a don Calixto que vaya buscando Mateo 25:14. Mateo 25:14. Mientras yo voy a retomar lo que estamos leyendo en Marcos 13, el versículo 34, que es el centro de lo que les quiero comentar. Marcos 13. Entonces ve que esto es como el hombre que yéndose lejos dejó ¿qué? Su casa. Aquí a quién se refiere del hombre que yéndose lejos dejó su casa. ¿De quién está hablando? De los cristianos, de los seguidores de Jesús, de los creyentes. Amén. Aquí en ese momento está hablando, dice, es como el hombre que yéndose lejos está hablando de Jesús, ¿cierto? Está diciendo que Jesús se fue, dejó su Espíritu Santo, ¿cierto? Se fue lejos, ascendió, pero aquí dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa. O sea, prácticamente deja a la iglesia, delega a sus hijos, ¿cierto? Y dio autoridad, o sea, empoderó a sus apóstoles y a sus hijos. Aquí dice, y dio autoridad a sus siervos. ¿Cuántos somos siervos de Cristo esta noche? Amén. Amén. Aquí nosotros nos llamó, como esta iglesia virtual de Unamis, como sus siervos, como sus hijos. Y a cada uno, ¿qué? Su obra. O sea, nos delegó una acción, nos delegó un talento. Y dice, y al portero mandó, ¿qué? Velase. O sea, también nos puso como atalayas, presentarnos delante de Dios a favor de los hombres. Dios nos puso también para que fuéramos esas, ¿qué? Esas atalayas, esas personas que alertan de un peligro, y prácticamente es una alerta de un peligro que está pasando en el mundo entero. Estamos viendo cómo está la situación del planeta. Nos estamos avecinando y acercando a una tercera guerra mundial, que ya prácticamente en la palabra en la Biblia ya nos lo había dicho. Nos está hablando de que va a haber de pronto austeridad en los alimentos. Nos están diciendo que los insumos están costosísimos porque vienen desde Rusia. Y también nos está hablando de que tenemos que prepararnos. Entonces, como iglesia de Unamis, yo quiero hablarles sobre esa preparación, y es como esos atalayas, ¿cierto? Como esos siervos. Y aquí dice, y cada uno a su obra. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 aspectos que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta. Y el primer aspecto es ser útiles, ¿sí? Ser útiles. O sea, correr la milla extra. Dios nos llama a que nosotros seamos esos siervos que útiles. Porque aquí está hablando, dice que es como un hombre prácticamente que delega, ¿cierto? La casa, su obra, porque el Señor prácticamente la obra que hizo en la cruz de Calvario la delegó a que siguieran sus apóstoles, y de los apóstoles, a través de Pedro, nace la iglesia primitiva, o la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, y somos todos los que amamos al Señor, los que estamos con Él. Y dice, y dio autoridad a sus siervos. Entonces, esa autoridad sí es importante ponerla en práctica, ser útiles, ¿sí? Y es el que prácticamente, el que se acuesta de últimas. Ese siervo útil es el que se acuesta de últimas y el que se levanta primero. Porque yo sé que a más de uno Dios acá lo llamó a la intercesión, a ese ministerio. Y ese ser útil, ¿cierto? Es prácticamente ese talento que Dios te dio. Ese talento es esa capacidad que tú tienes hoy, ¿cierto? De servirle a Dios.
Dios te dio un talento, pero ese talento es esa capacidad de hacer que su reino se extienda en la tierra. Y dice acá que el ser útil prácticamente es promover, ¿cierto? Ese talento, ¿cierto? ¿Qué talento tengo? ¿Cómo puedo yo aplicarlo en el ministerio? Tú estás aplicando ese ministerio tú estás aplicando ese talento para servirle a Dios. ¿Te estás extendiendo? Vamos a Mateo 25:14. ¿Qué dice don Calixto? Me gustaría leer desde el 13. Sí, claro, sí, dale. Y así, velad pues, porque no sabéis el día que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Yo quisiera, ¿qué tan lejos sería que se fue el Hijo del Hombre y le entregó a sus bienes a sus siervos? Pues para que los administrase, ¿no? O sea, la iglesia. Sí, amén. Sí. Y fíjate que aquí en esta concordancia está hablando de que aquí muchas personas prácticamente en estos tiempos, o muchas personas se van a dar cuenta que nosotros debemos esperar por el regreso del Señor, ¿sí? ¿Qué es esperar por el Señor? ¿Qué es esperar por el regreso del Señor? O sea, no significa estar especulando de manera ociosa, porque muchas personas especulan y dicen va a llegar tal día, etcétera. Especulan mucho sobre cuándo se acerca, cuánto falta para su venida, ¿sí? Hay personas que proponen fechas, porque muchas personas murieron cuando inició el nuevo milenio, el 2000, y muchas de una religión supuestamente que creían en los extraterrestres y todos se mandaron, todos se suicidaron porque iban a llegar primero a otro planeta. Y ahí es donde uno se da cuenta que las personas empiezan a errar con el tema de especular fechas, ¿sí? Dice que el Padre no ha revelado esa fecha ni siquiera al Hijo, solamente el Padre es el que sabe. Y dice aquí que tampoco nos da licencia para descuidar nuestra responsabilidad terrena. O sea, aquí prácticamente nos está diciendo, listo, va a suceder, va a venir el rapto de la iglesia, que es lo primero que va a suceder, pero ustedes sigan ¿qué? Velando y orando, ¿cierto? Porque, entonces lo compara, es como un hombre que se va lejos de casa y es como cuando tú dices, bueno, yo ya vengo, digamos, yo trabajo, yo tengo una empresa, en mi empresa es una clínica, le digo a las personas que están trabajando allí, tengo que ausentarme porque tengo que ir al banco, tengo que hacer vueltas, ¿cierto? Yo les doy autoridad ¿para qué? Para que usted atienda, usted es la doctora, usted es la administradora, usted es la persona del groomer que baña, usted es la persona que atiende, aquí tengo otro doctor, etcétera, y les digo, cada uno por favor, encárguense de la casa, o sea, les encargo la empresa. Cuando yo venga, pues la idea es que ustedes estén haciendo lo que yo les dejé por hacer, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Dios nos delegó un ministerio, estamos en el equipo de UNAMIS, y en este equipo de UNAMIS no es casualidad que tú estés acá, Dios te llamó para que seas útil en la obra de Dios, ¿sí? Vamos a Isaías 54:8, de manera así rápida, Isaías 54:8, porque es la palabra rema que Dios me dio en este tiempo, Isaías 54, y dice así, pero no es Isaías 54:8, Isaías 54, sí. No temas, juventud. 8. Dice. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Amén. Amén. Dios tiene un tiempo, ¿cierto? Pero aquí lo que nos está hablando es, tú estás aquí con tu talento, ¿cierto? Y estamos llamados a servir, a ganar almas. El servicio para Dios es gratuito y Dios lo que quiere es que tú seas ¿qué? Útil, ¿sí? Y más vale que nosotros pongamos, ¿cierto? Más vale poner tu talento para servir. Dios te llamó para que te ensanches, ¿sí? Dios nos llamó para que nos ensanchemos, ¿sí? En esta palabra no la recuerdo muy bien, ¿cierto? No sé si, Isaías, espera a ver si está en Isaías 50,
54:3, ¿qué dice? Ensancha el sitio de tu tienda, Ensancha, ¿sí? Ensancha, cortinas ¿sí? El de sitio, tus habitaciones. léelo, mamita. Bueno, 2 y 3. 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Sigue, versículo 3. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Abril, en este mes, es el mes de ensancharnos, ¿cierto? El Señor nos dice, listo, yo voy a venir pronto, ¿cierto? Imagen. Pero ya es tiempo de que ustedes, ¿qué? Ensanchen el sitio de tu tienda. Es tiempo de que tú extiendas tu talento. Tú estás ensanchando, te pregunto, ¿estás ensanchando tu talento? ¿Estás ensanchando en este tiempo el servicio a Dios? ¿Estás siendo útil para ensanchar ese ministerio que el Señor te delegó en la tierra? Quiero que lo pensemos por un momento. Y dice, y las cortinas de tus habitaciones sean, ¿qué? Extendidas. Aquí prácticamente lo que dijo Calixto, está hablando de la obra de Dios, ¿cierto? Nos está hablando de un ministerio, nos está hablando de que tenemos talentos y que podemos ponerlos al servicio útil de la obra de Dios. Esta es la casa de Dios virtual, pero aunque no nos veamos físicamente, Dios está allí, está tomando nuestras vidas para ser útiles. Tú tienes una empresa, tú eres, de pronto tienes el talento de la alabanza, de la adoración. No sé cuál sea tu talento, pero el Señor te está diciendo, ensancha el sitio de tu tienda. Está diciendo, ensancha tu casa, ensancha tu casa. Y las cortinas de las habitaciones sean extendidas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no seamos qué? Que no seamos escasos, ¿sí? Alarga tus cuerdas. O sea, nos está diciendo que nosotros no nos vamos a quedar de manera virtual. Por eso yo les decía anteriormente que ya prácticamente la pandemia ha reducido prácticamente un 90%. He visto que los contagios en Colombia están en 2.800, imagínate, en todo Colombia. Y sabemos que este es un tiempo donde vamos a empezar a vivir el último gran avivamiento del planeta Tierra. Y Dios nos quiere decir, mientras él va dormido en la barca, cuando él se durmió en la barca, en la popa, los discípulos seguían ¿qué? Remando. Así que Dios nos está diciendo, voy a venir pronto, pero ustedes sigan trabajando, velen, oren, y dice, alarguen sus cuerdas, o sea, no sean escasos, vamos a crecer, nos vamos a extender, ¿cierto? Pero esta palabra